Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luis Serani, voy a dar este primer seminario en el primer cuatrimestre del año 2020 y se llama la omisión en los delitos sexuales. Básicamente, este seminario es un seminario de análisis, de crítica, de investigación. Si bien no se pretende una investigación de doctorando o de maestría, pero sí un examen crítico de tanto de fallos como de doctrina para que sea aplicado a lo que se pretende, al resultado pretendido. En tal sentido consta de dos partes. Una es reconocer cabalmente un concepto que ya se dio en primer año en Derecho Penal 1 respecto de los delitos de omisión, la estructura omisiva, y una segunda parte que consiste en los delitos sexuales, ¿sí? Que van desde el 119 en adelante, para lo cual el alumno deberá estudiar y analizar esta estructura omisiva y ver en qué supuestos de los delitos sexuales podría llegar a producirse un tipo omisivo. Tanto es así esta cuestión que existe jurisprudencia que ya he remetido a las personas interesadas en el seminario, y también existe doctrina sobre el tema. Para lo cual yo en estas filminas voy a desarrollar netamente lo que concierne al delito omisivo, y lo que concierne al delito sexual les voy a pedir que se remitan a las filminas que constan en la página de FADEX sobre el tema, donde yo he explicado cada uno de los delitos sexuales. Dicho esto, sin más, me voy a adentrar a las consideraciones del tipo omisivo. ¿Cuáles son estas consideraciones que uno tiene que tener a la hora de hablar de los delitos omisivos? Básicamente, lo que se debe tener en cuenta es que acción y omisión son dos técnicas diferentes para prohibir conductas humanas. Yo puedo decir, no matarás, como también puedo decirse, ayudarás. La utilización del primer tipo es prohibitivamente, en tanto que la del segundo tipo es de carácter preceptivamente. Tal es así que yo voy a tener que el tipo activo va a describir una conducta prohibida, en tanto que el tipo omisivo va a describir una conducta debida. Pero lo que debemos tener en cuenta en estos dos tipos de delito, de modos comisivos, no de delitos, perdón, es que tanto los tipos pasivos como omisivos pueden recibir en el derecho penal punibilidad. Los tipos activos individualizan la conducta prohibida mediante descripciones que se completan con algunos elementos normativos, en tanto que los tipos omisivos lo hacen describiendo la conducta debida y restando, por ende, cualquier otra conducta que difiera de la debida. Es decir, en uno se le requiere al sujeto, en los tipos omisivos, una conducta esperada, y en tanto que en los sujetos activos no. Se le prohíbe directamente una conducta, digamos. Vamos a ver ahora la estructura de estos tipos omisivos. Cuando uno habla de la estructura de los tipos omisivos, lo primero que debe tener en cuenta es que el tipo objetivo requiere que la conducta sea físicamente posible, lo que se funda en el principio general de que el derecho no puede ordenar lo imposible. Partiendo de esa base, lo que debemos tener en cuenta es que el tipo objetivo omisivo, la conducta distinta de la debida, no causa el resultado típico. Es decir, la madre, en el caso típico, ¿no? La madre de alimentar al niño teje calcetines no causa la muerte del niño en el sentido físico. La conducta de tejer calcetines causa los calcetines, pero
no la muerte del niño. En realidad, la muerte del niño es causada por la inanición. Lo que debemos entender claramente en los tipos omisivos, que no se requiere de un nexo de causación entre la conducta prohibida y el resultado, sino que lo que yo voy a tener en los tipos omisivos es un nexo de evitación. ¿Qué es un nexo de evitación? Es decir, una muy alta probabilidad de que la conducta debida hubiese interrumpido el proceso causal que desembocó en ese resultado. Ese nexo de evitación yo lo puedo sacar por una hipótesis que es similar a la que se usa para llegar al nexo de causación en la estructura típica activa. Es decir, si imaginamos la conducta debida y con ello desaparece el resultado típico, habrá un nexo de evitación, en tanto que si yo imagino esa conducta debida y el resultado típico permanece, no existirá un nexo de evitación. Es decir que las estructuras en ese sentido, si bien una habla de nexo de evitación y la otra habla de un nexo de causación, la hipótesis mental puede ser tranquilamente utilizada para los dos casos. Vamos a ver ahora que el autor, que es una parte importante en estos tipos omisivos, da lugar a una clasificación que es fundamental en tipos de omisión propia y los tipos impropios de omisión. ¿Qué son uno y qué son otros? Bueno, la omisión propia o tipos de omisión propia son aquellos en los cuales el autor puede ser cualquiera que se encuentre en la situación típica. El caso más redundante siempre es el artículo 108. Ahora, las omisiones impropias o los tipos de omisión impropia son aquellos en los cuales el autor solo puede ser que se encuentre dentro de un limitado círculo que hace a la situación típica de la omisión que equivalga a un tipo activo. Los tipos de omisión impropia tienen un tipo activo equivalente y la posición en que debe hallarse ese autor se llama posición de garante. Bueno, uno podrá decir, ¿qué es esta posición de garante? Bueno, esta posición de garante debemos descartar previamente que no debe entenderse con cualquier cumplimiento o una obligación jurídica que hubiese evitado el resultado. Es decir, sino un especial deber de garantía. ¿Sí? El caso típico, el deudor, por ejemplo, que habiendo pagado su deuda hubiese evitado el suicidio de su acreedor, no comete una conducta típica de homicidio por omisión impropia, porque si bien tenía el deber jurídico de pagar, este deber jurídico no le creaba ninguna relación especial de garantía respecto a la vida de su acreedor. Es decir, lo que ha llevado mucho tiempo a la doctrina es decir que solo pueden ser autores de conducta típica de omisión impropia quienes se hallan en posición de garante, es decir, una posición tal respecto al sujeto pasivo que les obligue justamente a garantizar especialmente la conservación, reparación o restauración del bien jurídico penalmente tutelado. Es decir, esto es importantísimo poder establecer en qué casos existe esta posición de garante. Pero vamos a ver que las fuentes de la posición de garante no son, digamos, de manera arbitral, sino que claramente están establecidas en el derecho y son de tres tipos. Puede ser la ley, el contrato y la conducta anterior del sujeto. Respecto de esta última, deberá ser analizada en cada caso específico, no tanto así la ley y el contrato, porque esto es más un elemento objetivo que permite claramente delimitar o no. Fíjense en ustedes, ya un poco inmiscuéndonos en esto de los delitos sexuales, uno puede observar con total claridad que aparece, hay una cuestión, el deber legal de los padres respecto de los hijos, ¿sí? Todo este tema de la patria potestad, todo este tema del cuidado de los menores, y que cuando uno lo piensa en función de los delitos sexuales, encuentra un gran nexo de posibilidad de que los delitos sexuales sean cometidos por el medio omisivo.
resta importancia el resto de los temas, pero básicamente la estructura del tipo omisivo es esta. Es un tipo que requiere o puede ser cometido, mejor dicho, tanto en forma dolosa como culposa, y especialmente a lo que se debe atender en particular para este seminario es atender a la estructura de los delitos sexuales. Delitos sexuales que, como les mencioné anteriormente, les vuelvo a mencionar ahora, que deberán recurrir a las filminas que he subido y que hemos expuesto dentro de la FADEX. Insisto, es un trabajo de investigación, un trabajo de análisis que es justamente, aunar dos partes del derecho penal que ya vieron. Una vieron en Derecho Penal 1, como son los tipos omisivos, y otra que vieron en Derecho Penal 2, con los delitos sexuales. Quedo a disposición de los alumnos pertinentes para evacuar aquellas dudas, y ya he remitido jurisprudencia y doctrina sobre esto, pero cualquier otra duda quedo a disposición. Muchas gracias por la atención.